¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al coloquio de los martes del ICAT. En esta ocasión nos acompaña el maestro Jorge Mieri Concha Segura, quien es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1991 y es maestro en Derecho Internacional con especialidad en Propiedad Intelectual por el National Law Center de the George Washington University en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, en 1994. Desde 1996 se incorpora a la firma Arochi Marroquín y Linder, S.C., actualmente Arochi Linder, como parte del equipo de litigio y actualmente encabeza el área de patentes. En el aspecto académico es profesor por oposición de la materia Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM y ha sido expositor en cursos de especialidad en la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Panamericana, el IPIDEC y en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en temas que involucran las figuras de propiedad intelectual, incluyendo marcas, patentes y derechos de autor. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Los voy a introducir un poquito al mundo de la propiedad intelectual, particularmente de las patentes. Generalmente, el acercamiento a las patentes puede darse de dos formas. Bien cuando ustedes crean algo, o bien cuando tienen un problema. Generalmente a mí me van a ver cuando tienen un problema. Entonces, este es un asunto, curiosamente, que se generó, lo que les voy a platicar es un asunto que se generó justamente de una demanda. Y cómo a lo largo, al transcurso del tiempo, cómo se generaron oportunidades de éxito derivados de un problema legal. Antes de empezar, les quiero platicar un poquito y muy brevemente de lo que son las patentes y dónde están, para que podamos entender el caso en concreto. Nosotros estamos dentro de una rama del derecho que se llama propiedad intelectual. La propiedad intelectual está conformada de dos grandes rubros: la propiedad industrial, como se escucha, y la propiedad intelectual en estricto sentido. ¿Sí? La propiedad intelectual en estricto sentido cubre básicamente lo que son los derechos de autor. Los derechos de autor refieren obras artísticas. Entre ellas están, pues, obviamente los libros, la música, la película, la escultura, etc. En cambio, el área dura de la propiedad intelectual, llamada propiedad industrial, cubre los llamados invenciones y marcas, ¿sí? Básicamente los signos distintivos. Vamos nosotros a versarnos en esta hora solamente sobre la propiedad industrial, esto es, solamente en el área de patentes, particularmente. En el área de propiedad industrial tenemos las siguientes figuras: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado, secretos industriales y variedades vegetales. Todo esto es lo que ustedes podrían proteger en México, ¿sí? Cada una de estas figuras tiene un objeto de protección diferente, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy estamos en estos dos, patentes y modelos de utilidad, que al final del día protegen lo mismo, protegen inventos. Y estos inventos tienen una utilidad práctica, es decir, sirven para resolver un problema real, ¿sí? En diferente medida, ¿no? Las patentes duran 20 años, los modelos de utilidad duran 10, las patentes pueden versar sobre cualquier tipo de invento o proceso, y generalmente los modelos de utilidad van sobre cosas más mecánicas. Pero para efectos de la plática, ahorita voy a hacer intercambiables los dos conceptos, la patente y modelo de utilidad, porque no es necesario entrar en tanta profundidad, ¿no? Entonces, vamos a partir de una base. Ustedes a lo mejor tienen algún conocimiento básico de lo que son las patentes, lo que es la propiedad industrial en general, y muchas personas, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, se me han acercado para preguntarme acerca de las patentes. Me dicen: oye, Jorge, es que las patentes son una herramienta que utilizan los poderosos en contra de los pequeños. No es cierto. En realidad, las patentes lo único que son es el documento en donde consta un derecho exclusivo. Ese derecho exclusivo, obviamente, sí se puede hacer valer en contra de terceros. Si yo soy titular de una patente, yo puedo impedir que cualquier persona haga lo que yo tengo patentado, lo reproduzca.
Esa es la verdad de las cosas. Sin embargo, en la propiedad industrial y la propiedad intelectual en general no fue creada para evitar el desarrollo tecnológico. La propiedad intelectual fue creada para incentivarlo. Si yo tengo una persona que crea un invento y yo no lo dejo o no permito que lo explote de forma exclusiva, sino que cualquier persona puede llegar y retomarlo y hacerlo y venderlo, pues esta persona jamás va a volver a inventar. Entonces, yo lo único que hago en la propiedad intelectual es reconocer el derecho que alguien más tiene, ¿sí? Que muchas veces se utiliza para detener usos no autorizados, es cierto, pero en ninguna manera, ninguna de las figuras de la propiedad intelectual fueron creadas con el propósito de detener la innovación. Al contrario, justamente hay un requisito en todas las patentes de que deben hacerse públicas. Si ustedes ahorita quieren conocer qué hay en A, B, C o C tecnología patentado, publicado, hay una base de datos en México que es pública, gratuita. Hay bases internacionales que son públicas y gratuitas, y si ustedes quieren tener acceso a ese conocimiento, lo pueden tener. Ahora, ¿para qué me sirve tener acceso a ese conocimiento? Muy fácil, para darle la vuelta. Eso es rediseño. Vamos a ver. Hay ciertos principios que tengo que platicarles antes de entrar propiamente al caso práctico. El primero de ellos es que la propiedad intelectual en México y en el mundo en realidad se rige por un principio que se llama principio de prelación. Significa primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, el derecho de propiedad industrial se le va a dar a la persona que primero lo solicite y lo obtenga. ¿Sí? Aquí no se trata de quién tiene mejor nombre, quién tiene más dinero, se trata de llegar primero a solicitar la patente. De eso se trata, es una carrera contrarreloj. Yo soy el que tiene que llegar primero a la oficina de patentes a solicitarla para que me den a mí la patente. Obviamente, no hay duplicidad de patentes, no pueden darse dos patentes sobre un mismo invento. Si yo llego primero, el derecho me corresponde a mí. ¿De acuerdo? Ese es el primero de los principios. El segundo principio es el principio de territorialidad. Hasta el día de hoy, las patentes son territoriales. Esto es, son válidas solamente en el territorio en el cual fueron concedidas. Si ustedes tienen una patente en México, vale solo en México. Si alguien tiene una patente en Estados Unidos y esa persona quiere hacer valer esa patente estadounidense en territorio nacional, no se puede. Las patentes solamente valen en el territorio en el que se conceden. Me van a preguntar, es que yo he escuchado que hay patentes por ahí internacionales. Sí, sí es cierto en parte. Hay una patente que se llama Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un tratado, y la patente derivada de este tratado se llama la PCT, por las siglas en inglés, Patent Cooperation Treaty. La solicitud PCT no es una solicitud internacional, es un trámite internacional que es diferente. Al final del día, ese trámite internacional se tiene que transformar en patentes locales. Entonces, no hay patentes internacionales. ¿Hacia allá vamos? La respuesta es sí. Hacia allá vamos y vamos muy rápido. Europa tiene una oficina europea de patentes que hace los trámites para todos los miembros de la Convención Europea de Patentes, que no es lo mismo que la Comunidad Económica Europea, ¿no? Otros países son miembros del Tratado Europeo de Patentes. Al final del día, cuando una patente europea se concede, de cualquier forma esa patente europea se tiene que validar en diferentes países. Por ejemplo, si yo quiero que esa patente europea valga en Alemania, pues tengo que traducirla al alemán y pagar mis respectivos euros en Alemania para que valga en Alemania. Y así, obviamente hay países un poquito más pequeños o menos, con menos tradición de inventiva, los cuales la aceptación de esa patente europea se hace de forma automática. Por ejemplo, Portugal. Portugal, la patente europea inmediatamente vale en Portugal. Pero hay otros países como Italia, Francia, Alemania y todavía Gran Bretaña, en los que la patente europea tiene que validarse para tener valor en ese país. Entonces, aunque sí hay una simplificación de trámites internacional, la patente es local todavía, ¿no? El tercer principio es que la patente es constitutiva de derechos. ¿Qué tienen ustedes antes de tener la patente? Una expectativa. La patente nace cuando la misma es concedida
por el instituto correspondiente, que en este caso es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ay, pegué un título viejito, ya ni hice el logotipo, pero es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿no? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad que en México se encarga de tramitar y conceder las patentes, ¿sí? Entonces, no tienen ustedes más que una expectativa de derechos hasta el momento en que la patente se concede. Cuando la patente se concede es que ustedes empiezan a tener el derecho. Estos son los principios básicos, ¿no? Ahora bien, ya que tengo mi patente, ¿qué puedo hacer con ella? ¿No? Evidentemente mi patente me va a dar a mí un derecho exclusivo que yo puedo hacer efectivo en contra de terceros. Una persona que utiliza mi patente sin mi consentimiento, en derecho nosotros le llamamos un infractor. Entonces yo puedo actuar en contra de ese infractor, puedo demandar a ese infractor. ¿Qué le demandaría? Con base en la ley de la propiedad industrial, yo le demandaría, por ejemplo, las siguientes conductas: fabricar o elaborar productos amparados por una patente. Yo tengo una patente de producto, tú estás reproduciendo ese producto, lo estás comercializando, en este caso lo estás fabricando o elaborando, yo puedo demandar que te abstengas de hacer eso, de fabricar o elaborar algo que yo patente. Segunda conducta es ofrecer en venta o poner en circulación. Aquí ya la cuestión es comercial. No solamente, a lo mejor no lo fabricaste, pero lo estás vendiendo, lo estás ofreciendo en venta sin mi permiso, sin mi consentimiento, es una infracción administrativa, ¿no? Esas se refieren a productos, y hay dos fracciones más que se refieren a procesos: utilizar los procesos patentados, o bien ofrecer en venta o poner en circulación productos que resulten de esos procesos patentados. Entonces, yo como titular de la patente puedo ejercitar estas acciones. Desgraciadamente, en la ley de la propiedad industrial, la ley como está actualmente establecida, tanto la ley de propiedad industrial como los códigos civiles o los códigos mercantiles, no existe la posibilidad de demandar a un infractor de forma, nosotros llamamos por la vía ordinaria, es decir, por la vía civil. Yo no puedo llegar con el infractor y decirle: a ver, infractor, estás invadiendo mi patente y me debes tantos pesos de daño. Eso está impedido, estamos impedidos actualmente. Actualmente lo que dicen los criterios de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, y lo que dice la ley es: yo tengo que demandar primero una infracción administrativa, porque es una cuestión tecnológica, más que nada, y una vez que se determine que hay una infracción administrativa, en ese momento puedo yo ya demandar un daño o perjuicio. Es decir, son dos escalas. Primero determinamos que efectivamente hay una violación a la patente, y una vez que se determina esto, entonces ya puedo reclamar un daño. Obviamente, como se pueden imaginar, el procedimiento se vuelve muy largo. En el caso de la infracción administrativa, pues yo tengo de entrada 4 rounds, 4 instancias. De esas 4 instancias me pueden llevar 7 años, 8 años. Tuve un asunto hace unos años que terminé, que cumplió 15 años conmigo, ¿no? Fue un asunto muy interesante porque subimos y bajamos en la corte, ¿no? Fueron varias ocasiones que subimos hasta arriba y volvimos a empezar de cero. Pero son casos aislados, pero en términos generales sí se pueden llevar un procedimiento administrativo, sí se puede llevar 5 años, más o menos en términos generales. Entonces, después de esos 5 años, si ganaron, ahora demanden daños y perjuicios. La verdad es que pocos clientes llegan hasta allá. Muchas veces lo que dicen es: yo estoy interesado en quitar a este cuate del mercado, este infractor del mercado. ¿Lo logras? Claro que sí, lo puedo lograr, rápido. Claro que lo quito del mercado. Pero reparar el daño de forma económica, eso lleva más tiempo. Entonces, actualmente con la firma del TEMEC y todo lo que se está diciendo acerca de este tratado, es muy probable que esto cambie. De hecho, la iniciativa de ley que está ahorita en manos del Congreso ya trae algo diferente. Parece que trata de hacer los procedimientos mucho más rápidos y determinar un daño desde el día 0. Todavía no sale, cuando salga lo veremos, y después de que salga la ley, pues todavía falta aprobarla ante tribunales, ¿no? Pero estamos esperanzados que esto va a moverse un poquito más rápido con la nueva reforma de la ley, ¿no? Entonces, en todo lo que es la solicitud de patente, no sé en realidad cuánto acercamiento hayan tenido ustedes a solicitudes de patente, pero voy a subir para efectos de la plática que ha sido poca la experiencia. Una solicitud de patente generalmente es
la receta del invento. Yo tengo que dar en esa solicitud de patente todo mi conocimiento. Tengo que definir lo que es el invento, las partes que lo componen y cómo estas partes interactúan para lograr el resultado final. Eso nosotros le llamamos descripción. La descripción tiene que ser amplia, de forma de que se toquen en ella todos los detalles del invento. Y al final de la descripción hay unos enunciados. Estos enunciados se llaman reivindicaciones o cláusulas reivindicatorias, también las llegamos a conocer, en inglés claims. Estas reivindicaciones lo que hacen es detallan el invento. A ustedes quizá no les han dicho, pero la parte más importante de toda solicitud de patente, de toda patente, son las reivindicaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo demando a alguien, el derecho, dice la ley, el derecho exclusivo de protección patentada está en las reivindicaciones. Yo no demando con la patente 425, yo demando con la reivindicación 1, 2, 3 de la patente tal. Entonces, para que yo logre vencer en juicio, el invento infractor, el producto infractor tiene que leerse en las reivindicaciones de mi patente. ¿Sí? El derecho está, entonces, en esas reivindicaciones. Entonces, el derecho, este es el artículo 21 de la ley, el derecho conferido por la patente está determinado por las reivindicaciones aprobadas. Y toda esa receta de la cual hablamos, toda esa descripción, lo único que es un diccionario de las reivindicaciones. Es decir, sirve para interpretar tecnológicamente las reivindicaciones, pero las reivindicaciones es donde está el derecho. ¿Estamos bien? Si tienen alguna duda me pueden interrumpir. ¿Sí? Ok, no, me quedo aquí. En México, hasta ahora, se sigue un criterio de interpretación de reivindicaciones que se llama interpretación literal. Como su nombre lo dice, para que haya una invasión de patentes, yo tengo que leer la reivindicación tal cual en el invento infractor. Tal cual. Hagan de cuenta que si leo la reivindicación protegida, patentada, esta reivindicación se tiene que leer literalmente sobre el invento que estoy demandando. De otra forma, no hay invasión. Yo desde un punto de vista legal, yo soy abogado y tengo muchas limitaciones siendo abogado hablando de patentes, porque llegan patentes de biotecnología, llegan patentes de mecánica, llegan patentes electrónicas, llegan patentes biológicas, químicas, farmacéuticas, y pues la verdad, siéndoles franco, yo no las entiendo. Yo no entiendo, yo tengo que sentarme con una persona versada en esa técnica, un químico farmacobiólogo, un mecánico, un eléctrico, para que se sienten conmigo y vayamos los dos de la mano leyendo la patente. Yo finalmente me vuelvo, en mis labores de abogado, me vuelvo un coach de ellos, porque yo no puedo entender la patente sin ellos y ellos no pueden demandar sin mí. Algunos de ellos muy buenos, ya podrían, pero generalmente, ¿cómo se llama? Todos estos pequeños andares legales, generalmente los manejo yo un poquito mejor. Entonces yo me siento con ellos y entre los dos vamos formulando una demanda y vamos viendo cómo se invade una patente. Sobre todo esta parte es muy interesante porque el técnico, la persona versada en esa técnica me tiene que explicar cómo se lee la patente, cómo se debe entender, y yo ponerla en blanco y negro para que el juez, que tiene la mayoría de las veces las mismas limitaciones de conocimiento que yo, lo lea y lo entienda. El juez es abogado, las más de las veces solamente abogado. Entonces, si yo lo entiendo, mi filosofía, si yo lo entiendo, lo entiende. Entonces, platícamelo para que yo lo entienda, lo ponemos en blanco y negro y yo se lo puedo platicar al juez. Esa es la idea finalmente en un litigio de patentes. ¿Por qué? Porque el juez va a ver la reivindicación igual que yo a primera instancia y muchas veces no la va a entender. Entonces hay que explicarla, ¿no? Entonces, de todo esto que les platico, lo más importante es el derecho está en las reivindicaciones primero, y la forma en cómo se leen en caso de una invasión de derechos es literal. Se tiene que leer tal cual la reivindicación en el invento infractor. Y aquí es donde se generan las diferentes posibilidades de éxito. Vamos a ver. Existe internacionalmente una doctrina de equivalentes, pero ahorita no la voy a tocar, me voy a regresar a ella al final, cuando termine yo de esto.
¿Qué puedo yo lograr con mi patente? Bueno, pues están las sanciones en la ley de la propiedad industrial, multa hasta por 20.000 unidades de medida de actualización. Actualmente la UMA, la unidad de medida de actualización, está en 85 pesos por ahí. Entonces la multa mínima son 20.000 UMAs, por lo menos más multas adicionales si persiste en la conducta. ¿Este dinero se lo dan al titular de la patente? No, el dinero se va a la autoridad porque es quien la va a multar, ¿no? Si quieren ustedes recuperar algún dinero, finalmente tendrá que ir a un daños y perjuicios, a reclamar daños y perjuicios posteriormente, así que no se podía de forma directa, ¿no? Entonces, sí hay bienes. Aquí la cuestión es que la autoridad sí puede imponer buenas sanciones y sí frena las actividades de terceros no autorizadas. Okay. Ahora sí entro en materia. Esto, digamos, es la reivindicación. Es una reivindicación muy larga, ¿no? La tengo que leer para que entendamos un poquito de lo que se trata. Conjunto eléctrico, módulo, soporte. Ahí lo primero que me dicen es el tipo de producto que está patentado. Producto eléctrico, módulo, soporte, que comprende una base sustancialmente rectangular que define un extremo frontal, un extremo posterior, dos extremos laterales, una cara superior y una cara inferior. Dicha base tiene una perforación rectangular dispuesta centralmente en su cara superior que define... ¿La tengo? ¿En algún lado? Aquí está. Que define... ¿Dónde queda? Una sección. Que define una sección de habitáculos con dientes. Ahorita les van a ver las fotos, pero si quieren ver al ratito los productos, aquí los tengo. Esto es lo que está protegiendo. Pero en realidad dice conjunto eléctrico módulo soporte. Este es el módulo, este es el soporte. Es un artículo muy usualmente encontrado en todos lados, ¿no? Aquí es donde yo conecto los cables para prender la luz, ¿de acuerdo? Esta es la base, este es el módulo. El módulo, les voy a platicar un poquito más del invento. El módulo era intercambiable. Este producto en general se usa mucho o se usaba mucho en casas de interés social, donde había una cierta actividad por parte del dueño de la casa que podía intercambiar. El dueño de la casa llegaba y le decía al eléctrico, decía, oye, pero es que quiero que aquí me pongas la entrada de la antena de la televisión, o quiero que acá me pongas, en lugar de un contacto nada más, ponme 3. Aquí está bien el switch de la luz, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que la sala y el comedor se prendieran todas con un solo switch. No me pongas 2 switches. Entonces, al hacer un producto intercambiable, yo podía tener diferentes módulos, los cuales se ponían sobre la base en diferentes espacios. El máximo que cabe en esta base son 3, ¿no? Son 3. Pero yo podía dejar uno al centro, podía tener 2 en los extremos o podía tener los 3, ¿no? Y a gusto del consumidor, a gusto del dueño de la casa. Yo podía tener un switch, o podía tener 3 contactos de luz o una antena. Entonces, la gran ventaja de este módulo soporte era que eran muy intercambiables. Entonces, lo que se patenta aquí es la interacción del módulo con del módulo con el switch, la base con el switch. Entonces dice, la base primero define los 2 extremos y después dice, la base tiene una perforación rectangular dispuesta centralmente que define una sección de habitáculo con dientes. Y después, bla, 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 y después habla de los módulos eléctricos. Los módulos eléctricos son justamente estos. Entonces, los módulos eléctricos lo que hacen es se fijan a la base. Ahorita van a ver cómo. Traigo unas imágenes. Pero esta es la reivindicación. Ahí vienen todas las características que están protegidas, que son muchas en este caso, ¿no? Aquí está. La base y el módulo. Entonces, si se dan cuenta, el módulo tiene aquí, en esta parte de acá, una guía. Esta guía le llaman labios. Y tiene aquí estas protuberancias. Estas protuberancias les llaman dientes. Y el módulo tiene a su vez estos dientes también. Entonces lo que hacen es que cuando el módulo entra sobre la base, estos dientes del módulo lo que hacen es muerden el labio. Se ensartan aquí, lo muerden. Y los dientes que están puestos sobre la base lo que sirven son topes, evitan que el módulo se mueva.
el módulo queda fijo, y puede quedar fijo arriba, en medio o abajo, porque los dientes evitan que se mueva. Al momento de que estos dientes del módulo muerden la base, entran en contacto estos con estos, y es como un tope, ya no deja que se muevan, ¿no? Aquí están las fotos, es el módulo que traigo aquí, esta es la base, y aquí están los dientes superiores, los dientes inferiores, ¿no? Esto justamente es lo que dice aquí. Tiene los módulos eléctricos, cada dispositivo eléctrico tiene dientes superiores y dientes inferiores. Entonces, si se dan cuenta, vamos definiendo muy bien el invento. El invento entonces consta de una base, la base tiene una parte hueca y define una sección del habitáculo con dientes. Entonces, aquí está la sección del habitáculo y aquí están sus dientes, ¿no? Y ese habitáculo además posee los labios laterales, que como platicábamos es la guía donde se va a insertar el módulo, ¿no? Y el módulo tiene dientes superiores y dientes inferiores, y superiores e inferiores, ¿no? Entonces, ahí está el soporte, ahí está el módulo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el extremo frontal, la cara superior, la cara inferior, ahí están los extremos laterales, que está definiendo la reivindicación, y está la base sustancialmente rectangular, ¿no? Aquí lo que hice fue poner parte por parte la reivindicación para que la fuera leyendo contra el producto final, ¿no? Compré una base sustancialmente rectangular que define un extremo frontal, un extremo posterior, dos extremos laterales, una cara superior y una cara inferior, ¿no? Después dice, dicha base tiene una perforación rectangular dispuesta centralmente. Está la perforación rectangular dispuesta centralmente, que define una sección de habitáculo con dientes. Estos son los dientes. Aquí abajo están los dientes. Estos agujeros que ven aquí, estos no los pegan, ahí ponen el tornillo. Generalmente cuando lo venden le meten ahí el tornillo para que el tornillo no se pierda. Entonces no hagan caso de estos huecos, ¿no? En realidad los dientes están acá abajo, sobre el labio. Aquí están, ¿no? En sus lados mayor longitud para el acoplamiento en castre de módulos eléctricos. Además dice un pasaje para tornillos, que es este de aquí, obviamente es lo que se va a conectar. Después dice una pluralidad de orificios rectangulares para el acoplamiento de una tapa, son estos, es decir, esto se ve muy feo si yo lo dejo así, tiene que tener una tapa que es un poquito más estética. Caracterizado, aquí viene la parte interesante, porque el habitáculo posee labios laterales debajo de los dientes, es decir, ahí están los dientes, ahí están los labios, dientes y labios. Dichos labios se extienden hacia el eje central horizontal de la base y paralelo al plano transversal de la misma, sirviendo como tope al encastre de los módulos eléctricos. Es justamente lo que les platicaba. El módulo eléctrico se inserta, muerde los labios y los dientes que están en la base van a servir para que el módulo ya no se mueva, queda fijo. Bueno, y la otra parte de la reivindicación, dice donde cada dispositivo eléctrico tiene dientes superiores y dientes inferiores. Dientes superiores, 2, dientes inferiores, 2. Entonces estos dientes inferiores muerden el labio y topan con los dientes de la base. Creo que el invento es bastante sencillo. Yo tuve más problemas en entenderlo, pero creo que ustedes lo entienden mejor que yo. Entonces, bueno. La empresa que era dueña de esta patente, lo que hace es demandar a un distribuidor mexicano. Esta empresa es uruguaya y demanda al distribuidor mexicano. El distribuidor mexicano, más conocedor del mercado mexicano, tenía los contactos con los constructores de las casas de interés social. Entonces pudo colocar el mercado, pero esto es a nivel comercial nada más. Pero llega un momento en que comercialmente las partes, el titular de la patente y el distribuidor mexicano no se entienden, y acto seguido el titular rompe relaciones comerciales. El mexicano empieza a comercializar un producto muy parecido al producto que estaba patentando y evidentemente pues viene la demanda, ¿no? Aquí la cuestión es que, bueno, lo que me cuentan el distribuidor, nosotros vimos el caso desde el punto de vista del distribuidor. Lo que dice el distribuidor es que ellos no estaban enterados que existiese una patente.
El hecho de que desconozcan el derecho no exime su cumplimiento, entonces igual de fregados estaban. Entonces nos sentamos a platicar con ellos y les dijimos, pues la verdad es que golpe dado ni Dios lo quita, ¿no? Estás invadiendo, estás haciendo un producto, porque ya lo estaba haciendo el distribuidor mexicano, estás haciendo un producto y el producto invade. Eso es una violación de patente. Y pues eso no te lo puedo quitar. Mano. El uruguayo había protegido en México. El uruguayo había protegido en México, sin conocimiento del distribuidor mexicano, o eso nos dijeron, ¿no? Entonces, estábamos en un impasse, porque primero el distribuidor mexicano tenía contratos que cumplir con los desarrolladores. Había que instalar estos productos en un chorro de casas. Y por el otro lado ya el uruguayo estaba en un plan de que me vas a pagar el doble de lo que antes me pagabas por infractor. Ya están muy tensas las relaciones. Entonces justamente es en ese momento cuando van y nos buscan. Y nos dicen, oye, pues tengo este problema, ¿ahora qué hago? No sabía yo que había patente, ¿ahora qué hago? Bueno, pues lo primero es la defensa. Cualquier abogado que ustedes vayan a ver les va a decir, pues primero hay que defenderlos. Y no hay mejor defensa que el ataque, entonces vamos a buscar, además de una defensa, pues medianamente creíble, ya no digo muy sólida, ya a veces no pido eso, ya con que sea medio creíble. Además de una defensa medianamente creíble, tenemos que contraatacar. Vamos a tratar de tirar el documento de los uruguayos, ¿no? Pero eso no soluciona el problema. La infracción administrativa, por donde la vean, estaba configurada. Sí había una violación de patente, sí lo había. O sea, vamos, a lo mejor puedo tirar la patente uruguaya, pero en realidad, de primer golpe, sí había una violación. Y el cliente lo que decía era, pues yo quiero seguir en el mercado, yo tengo los contactos con las constructoras, yo quiero seguir distribuyendo. ¿Qué podemos hacer? Entonces es cuando se sientan y dicen, las patentes están limitadas por lo que dicen. Vamos a rediseñar el producto. Vamos a hacer un producto que no invada la patente y que yo pueda seguir usando. Y es cuando en realidad, más que en el litigio, es cuando en realidad la parte técnica del negocio se sienta y evalúa de verdad algo. Las demandas dicen, ay, se las dejo al abogado, no me importa. Cuando en realidad les dicen, aquí tenemos un problema y el problema a resolver es, hazme algo que sea esto pero que no sea esto. Es cuando en realidad afilan los colmillos y dicen, ahora sí voy yo, ¿no? Es cuando en realidad ustedes hacen su mejor trabajo. Y entonces viene la cuestión del rediseño. ¿Cómo rediseñamos? Bueno, primer elemento, una pluralidad de orificios rectangulares para el acoplamiento de una tapa. Está muy fácil. Rectangulares, no los hagas rectangulares. Ahí. Ahí. Aquí la tapa se acoplaba contra, la tapa tenía unas cejas y las cejas se metían aquí directamente. Se quitan los, podemos fijar la tapa arriba o aquí. Primer elemento que se va. Diferente forma de encastre. Caracterizado, aquí la patente lee, caracterizado porque el habitáculo de la base posee labios laterales debajo de los dientes. ¿Sí? Una de las partes más trascendentales del producto patentado es que el producto patentado tenía unos labios y arriba de los labios tenía esos dientes. Y esos dientes servían justamente para cuando el producto mordía, no se moviera. ¿Oyeron? Justamente ahí mordió el labio. Entonces, una vez que lo hacía, se volvía no se puede mover, ya no se mueve. Entonces dicen ellos, ¿cómo logro hacer ese encastre sin los dientes? La respuesta es, pues, reemplaza los dientes con alguna otra alternativa. Y la alternativa a la que llegan
es esta. Quita, no se ve muy bien porque está negro, pero quitan los dientes y en vez de dientes, abajo del labio, porque el labio permanece, hacen unas muescas. Y en vez de que exista un tope sobre el labio, en realidad el tope se pone abajo del labio. Y estas muescas además, digo, si ustedes comparan, ahorita que si quieren ver los productos, si ustedes comparan, hay una pluralidad de dientes muy larga. Aquí atrás solamente hay 3 muescas. Sí, no hay más posiciones. Se dice, no tengo más posiciones para poner los módulos, es arriba, en medio o abajo. No me la voy a dar de que quiero muchas más ubicaciones porque no hacen falta. Es arriba, en medio o abajo. Y dejan 3 muescas de cada lado. Pero ya quitaron los dientes. Y después dicen, vámonos al módulo. ¿Se acuerdan? La reivindicación decía, donde cada dispositivo eléctrico tiene dientes superiores y dientes inferiores. Y ahí es donde viene lo más interesante. Quítale un diente. Ya no van a ser dientes, va a ser un diente. Y el dispositivo se modifica de 4 dientes a 3. ¿No? Estos son los dibujos finales del rediseño. Algunos, ¿no? Aquí está la parte, visto desde el frente, cómo los dientes se eliminaron, que estaban aquí, los dientes se eliminan y en su lugar se ponen estas muescas abajo del labio. Y como el módulo se reemplazan los dientes inferiores por un solo diente. Y al final se concede la patente para el mexicano. Entonces, ¿cómo lo consiguió? Con rediseño. Esto es finalmente lo que protegieron en México. Y al proteger en México, los labios longitudinales poseen una pluralidad de hendiduras de acoplamiento. Es decir, no son necesarios los dientes. Es una alternativa diferente de cómo realizar el invento y cómo darle la vuelta al invento, a la patente, sin invadirlo. Muchas veces me preguntan, ¿no? Una de nuestras lecciones básicas, cuando estás enfrente de abogados tienes que usar ejemplos un poquito ridículos, ¿no? Pero una de nuestras lecciones bases en patentes, imagínate que alguien tiene un banco de 3 patas patentado. Si le pongo 4 ya no invado, no, espérate. Si tienes 4, tienes 3. Entonces sí estás invadiendo, ¿no? Es una analogía que hacemos for dummies, decimos, ¿no? Para abogados, ¿no? En este caso, yo les decía desde el principio, la patente no está hecha para impedir el desarrollo tecnológico. Está hecha para proteger lo que se hace. Pero si ustedes encuentran, como en este caso, la forma en cómo darle la vuelta a una solicitud de patente sin invadirla, eso está permitido. En Estados Unidos, que era una de las primeras láminas que les puse, países anglosajones en general y en Europa un poquito, existe una doctrina que choca con nuestra doctrina. Yo les dije, cuando ustedes están en presencia de una patente en México, las patentes se leen de forma literal, elemento por elemento, por eso le podemos dar la vuelta. En Europa y Estados Unidos hay una doctrina, más en Estados Unidos, hay una doctrina que se llama doctrina de equivalentes. La doctrina de equivalentes dice básicamente que si los inventos realizan sustancialmente la misma función, sustancialmente de la misma forma, para obtener sustancialmente el mismo resultado, podría haber no obstante que no se lea, podría haber una invasión de patentes. Esta doctrina solamente ha sido recogida, que yo sepa, en un caso que se ha hecho público en México, uno. Y ese uno ha sido una cuestión totalmente diferente. Sí, es un caso aislado, no es ni siquiera un precedente forzoso para nosotros como abogados, simplemente algo que el juez dijo y decidió aplicar una teoría similar a esta. Pero en realidad, en México sigue existiendo la invasión literal. Si hubiera una doctrina de equivalentes, tal vez tendría yo un poquito más de problemas en defenderme. Pero, si se dan cuenta, yo ahorita no estoy hablando ya de la defensa del litigio. Estoy hablando que esa alternativa diferente, ese rediseño, fue patentable.
y fue patentado. Y no solo en México, se patentó en varios países. Entonces, como de una situación completamente en contra, el distribuidor mexicano logró sacar no solamente sus obligaciones contractuales adelante, sino que también sacó una patente propia. Y al existir o tener esa patente propia, evita que lo demanden por todas las actividades realizadas con el nuevo módulo, con el nuevo aparato. Es decir, me puedes demandar por todo lo que hice entre que terminamos nuestro contrato y yo hice mi rediseño, pero a partir del rediseño ya no hay forma de que me demandes a mí. Esto es un caso de rediseño exitoso, y así ha habido varios. Así, estoy atento a sus preguntas. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo dos preguntas. Hace un par de años tuve la oportunidad de participar como perito ante el INPI por dos casos. Uno de ellos fue Nestlé contra Punta del Cielo. Nestlé demandaba por el uso de las cápsulas Dolce. Pregunté todo lo que se me ocurrió durante el proceso, excepto qué sucede cuando ingresa la patente. ¿Bloquean en ese momento al demandado? O sea, ¿ya no puede comercializar? A ver, otra vez la pregunta. En el momento que ingresa la patente, Ajá. inhabilita a la parte demandada a que siga comercializando el producto que está infringiendo. No, en el momento en que la patente se concede, hasta que se concede. No, a ver, la patente ya estaba concedida ya para estaba. Nestlé. ¿Cuando se ingresa? Sí, pero Punta del Cielo no estaba infringiendo esa patente porque usaba una cápsula con otra patente. Pero en ese momento ya deja de comercializar Punta del Cielo en lo que dura el proceso. Dependen los detalles particulares del caso, pero la regla general es, cuando hay una posibilidad de infracción, es decir, yo como Nestlé llego al INPI y les digo, a ver INPI, Punta del Cielo está comercializando cápsulas que, a juicio de Nestlé, tienen una gran posibilidad de invadir una patente de Nestlé. Por lo tanto, INPI, yo te voy a pedir que le digas a Nestlé que deje de usar, deje de comercializar, deje de fabricar las cápsulas que actualmente está haciendo. Eso se llama una medida cautelar. Para que el INPI otorgue esa medida cautelar, Nestlé tiene que darle una fianza. Entre otros requisitos, digamos, el más importante, no es el más importante, pero el más sonado es la fianza, ¿no? A ver, Nestlé, para que yo le diga a Punta del Cielo que deje de hacer, necesito una fianza, por lo menos, en ese caso, el de haber sido por lo menos 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos. Una fianza que para Nestlé son cacahuates. Entonces va a llegar Nestlé y dice, aquí está la fianza, dile a Punta del Cielo que lo deje de hacer. En ese momento, el INPI le ordena a Punta del Cielo, deja de comercializar. La siguiente pregunta es, ¿esa prohibición, esa orden prohibitiva es absoluta? La respuesta es no. Si Punta del Cielo dice, no, yo estoy muy consciente que tengo un invento que es diferente al tuyo, y estoy muy consciente que voy a ganar este juicio, ¿no? Entonces, va una contrafianza. La contrafianza es del monto de la fianza más 40%. Entonces, si fue 1 millón de la fianza, Punta del Cielo puso 1.400.000. Entonces, entra la contrafianza de 1.400.000 y el INPI dice, se levantan las medidas. Se levantan las medidas. Punta del Cielo sigue haciendo lo que tú quieras. Nestlé, estás garantizado. Nestlé, si ganas el juicio, ese 1.400.000, vuelve un juego de póker. Nestlé, si ganas el juicio, la fianza y la contrafianza se le van a Nestlé. Estás garantizado contra cualquier daño. Porque la razón de ser de la fianza es justamente prevenir cualquier daño que se le cause al titular de la patente. Entonces el monto debe ser, a juicio de la autoridad, suficiente para garantizar el daño. Si la autoridad decidió que 1 millón de pesos era suficiente, 1 millón de pesos es suficiente, ¿no? De eso se trata. Y otra pregunta que tengo, a nivel internacional, yo me acuerdo, hace algunos años hubo un problema, en China sacaron una camioneta que se llamaba la Sonda SRB. Ahí como a nivel internacional, ¿cómo operan las sanciones? ¿Qué tanto es puedo patentar un vehículo en su conjunto o en partes? Bueno, depende en particular qué estamos tratando de proteger de ese vehículo. Muchas veces cuando llegan a México pueden dividirse bien entre diseños industriales, que es pues finalmente el cómo se ve el vehículo,
O patentes, que es cómo funciona, por ejemplo, un motor híbrido, un motor eléctrico, son patentables. El cómo se ve externamente ese automóvil es un diseño, es decir, una cuestión netamente ornamental. Entonces hay empresas, por ejemplo, han visto la marca de Trailers International. International, el dueño se llama Packard, el dueño de International. International es la marca, el dueño se llama Packard. Packard es una empresa que continuamente registra sus camiones, y Packard en particular decide registrarlos, protegerlos externamente, es decir, el cómo se ven por partes. Entonces, mete la fascia, mete la puerta, mete el parabrisas, mete los faros, y todo lo va registrando por partes. Parece ser, dicen, que Packard tiene bastante piratería de piezas, entonces ellos protegen por piezas. Empresas, por ejemplo, como Itálica, también lo hacen. Desarman la motocicleta y dicen, a ver, voy a proteger el parabrisas, los espejos retrovisores, los faritos, esta parte, esta parte, esta parte. Y hay otras empresas como Nissan, que dice, ahí está el 300SX, así, completito, protégelo. Oye, ¿alguna pieza que estés interesado? Sí, los faros nada más, porque son bastante, entiendo que son bastante distintivos, todos los faros por separado, pero todo el automóvil en su conjunto se protege en una sola pieza, ¿sí? Solamente la parte ornamental, es decir, el cómo se ve. Ya la parte de cómo funciona por dentro es motivo de una patente. Entonces, cada detalle de cómo va funcionando el motor final, o el motor, o cómo se comunica el estéreo con el teléfono celular, cada una de esas cosas va siendo motivo de una patente diferente, ¿sí? Según motor tiene por lo menos 300 patentes cada motor de cada marca. Sí, la mayoría de las veces, dependiendo con quién estemos lidiando, con qué empresa estemos lidiando, sí, la verdad es que hay empresas que patenten mucho más. A veces sí. Hay ocasiones, por ejemplo, tuve hace poco... Dijo que me meto con ustedes con camisas de cerradas porque no manejo yo muy bien la tecnología de mecánica, de motores, pero tuve hace poco, por ejemplo, la oportunidad de proteger un sistema de cambios de velocidades, ¿no? Y solamente se protegió eso, le llaman el satelital, dicen satelital al tipo de cambios, y solamente protegieron eso, con independencia de cualquier otra pieza que pudiera haber tenido el motor, ¿no? Hay ocasiones que la tecnología en algunas partes del vehículo va avanzando a pasos agigantados y en otra va muy lento. Entonces, hacemos lo que se llaman los mapas tecnológicos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, los mapas tecnológicos se ve donde hay más investigación y desarrollo, más patentes. Hay algunas zonas en las que el desarrollo es muy lento. Por ejemplo, hasta hace unos años todo lo que era la tecnología de motores eléctricos iba despacito. Hoy en día va rapidísimo. Pero hace 10 años, en realidad, los mapas tecnológicos mostraban apenas un inicio de esa tecnología. Entonces, todo depende, son como tendencias de inventiva. Muchas personas de repente dicen, vamos a buscar acá. Pasó con el vaping, de los cigarros, la alternativa al cigarro, el vapeo. De repente no había nada y de repente se dio un boom de vapeo. Actualmente están entre saborizantes, eliminadores de elementos insanos, duración de batería de los vapers, ¿no? Hay un montón de patentes respecto a esa tecnología en particular. ¿Cuánto va a durar ahora con la prohibición que se está dando sobre el vapeo? No lo sé. Pero todavía hay mucha investigación sobre vapeo. A lo mejor en un par de años, cuando se hagan más duras las políticas contra vapeo, la investigación va a bajar mucho. ¿Qué tiempo duró, ese proceso de rediseño? Para mí es muy notable que rediseñaron, probaron, fundieron, hicieron pruebas de moldes, porque eso se hace con moldes, y les dio tiempo en el proceso y pudieron revertir el problema de la patente inmedida. ¿Qué lo hicieron en 2 meses? ¿Quiénes son? Trabajaron, pues no fueron 2 meses, pero yo creo que sí se lamentaron en 8, más o menos. Les dimos, gracias a Dios, pasaron cosas en el litigio que me permitieron a mí gozar de más tiempo. Es decir, yo ya sabía que estaba el litigio y ya estaba contestada la demanda, pero otra vez la demanda estaba contestada con base en un producto que sí invadía. Entonces en ese momento, cuando se enteraron de la demanda, dijeron, ahora vamos a rediseñar.
y de verdad le echaron muchos kilos, pero como puedes ver de los productos, sí ya llegaron por donde estabas, pero como puedes ver los productos, no hay diferencia entre uno y otro, es decir, el campo de movimiento era muy pequeño. Al momento de hacerse el rediseño partieron de una base muy sólida que era el producto previamente patentado y dijeron, vamos a moverle. ¿Qué tenemos que moverle? Fue cuando se sentaron con nosotros. ¿Qué le muevo? Lo primero que saltó, los dientes. Es lo primero que tienes que mover. ¿Por qué? Porque los dientes eran una característica esencial tanto de la base como del módulo. Muévele los dientes. Porque obviamente sí había otras alternativas en el mercado. Esto es otra alternativa del mercado, ¿no? En vez de tener labios, tiene agujeros. Entonces aquí... Perdón, la marca... No lo traigo, el producto se mete. La marca es Adif, que la copió la alemana esta... ¿no? No, la marca es Leviton. ¿Leviton? Leviton. Porque Adif sacó una línea igualita, pero no me acuerdo de la marca esta alemana. ¿Qué habla? Esa Vitichino es italiana. No sé cuál sea. Pero en particular estos eran estadounidenses. Yo compré las Adif porque estaban a mitad de precio que las alemanas, estaban igualitas. Sí, pero mira cómo hay alternativas, ¿no? En este caso ya la alternativa es muy diferente porque se elimina completamente los dientes, ¿no? Y se hacen las perforaciones y entonces lo que hace, no traigo el módulo, lo debo haber dejado en el coche porque seguro sí lo vi, pero lo que hace al módulo al momento de insertarlo, nada más trae un solo diente, no hay ni dientes superiores y inferiores, es un solo diente y se ensarta y ya no se mueve. Entonces había en el mercado alternativas, pero aquí la cuestión es que el distribuidor tenía que cumplir con el surtir a las casas y tenía que hacer un producto intercambiable, ¿no? Intercambiable con lo que hacían antes, que era de los uruguayos, y eso fue lo que motivó todo el cambio. Perdón. Sí. ¿Cuál sería la recomendación desde la perspectiva legal? Es que esto viene a enriquecer toda la serie de leyendas de café, ¿no? Tener una patente es como exhibir o dar áreas de oportunidad para que tu competencia lo haga. ¿Qué recomendarías? ¿Mejor manejar secretos industriales? ¿Rebuscarlo de tal manera que no permita? Y una segunda pregunta, ¿qué tanto les llega a ustedes como buffet esas sospechas de que a veces las compañías patentan cosas que en realidad no están por ahí los tiros de cómo resuelven, sobre todo con procesos químicos? Patentan procesos, pero en realidad están utilizando un proceso alternativo y el que patentaron fue justamente como para que los competidores estén tratando de hacer rediseño, por no llamarlo de otra manera. Ahí va. Respecto a la primera pregunta, generalmente la diferencia que se hace es entre secreto industrial y patente. El secreto industrial, su nombre lo dice, está protegido en tanto sea secreto, sea confidencial. El problema de cualquier objeto de estos es que va a llegar a cualquier mano. No se puede guardar la confidencialidad sobre esto. Entonces, como secreto industrial, no puede ser guardado. No, pero el proceso a lo mejor sí, ¿no? El proceso sí. Fíjate, es una decisión muy interesante. Hace muchos años, cuando yo empezaba en todo este rollo de la patentabilidad, me tocó ir a visitar a Rotoplas. Estamos hablando de entré a trabajar en el despacho en 1996, entonces hasta habrá sido en 97. Estaba yo haciendo mis pininos en patentes. Me gustaron mucho desde que me conocí las patentes, entonces yo empecé trabajando con patentes. Básicamente yo prácticamente abría el área en el despacho, éramos un despacho litigioso, pero no había un área de trámite, entonces yo la abrí. Entonces casi tiene mi edad el área del despacho. Pero me llaman de Rotoplas y me dicen, oye, quiero que vengas a ver el proceso de rotomoldeo. El proceso de rotomoldeo, ustedes lo saben, es muy sencillo, ¿no? Se echan los pellets, se funden los pellets, se les da vueltas para que fundan y recubran todo el molde, está el producto terminado, ¿no? Es filosofía pellets, ¿no? Entonces, pero esto fue hace muchos años, ¿no? Estaba apenas empezando el picapo o tricapo, no me acuerdo cómo se llamaba Rotoplas. Entonces, llegamos y me dice la gente de Rotoplas, oye, quiero proteger el proceso de cómo se elabora el tinaco. Perfecto, saco yo mi blog de notas, mi pluma y digo, enséñame. Y entonces empiezan a enseñarme todo el proceso rotomoldeo. Mira, estas son las pellets, se vierten sobre el molde, se calientan con estas hornillas, se hace una gira, se gira, se rota para efectos, ahí viene rotoplas, rotomoldeo, ¿no? Se gira para efectos de que se recubran todo el plástico derretido, todas las pellets derretidas van recubriendo el molde, bla, 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 ¿no? Entonces yo empecé a hacer preguntas. Como les digo, la patente es una receta. Entonces, a ver, ¿cuánto de pellets usas? Pues tanto. ¿Cada cuánto
calientas, con qué temperatura, hasta qué grados, dame los rangos, cuánto tiempo lo rotas, hacia qué lado, cómo son esos giros. Bueno, entonces el ingeniero voltea y me dice, espérate, ¿por qué quieres saber todo eso? Digo, porque la ley me obliga que cuando yo hago una patente yo tengo que dar la receta completa. Entonces, me das la receta completa, yo la pongo en blanco y negro y estamos. No te la voy a dar. Digo, ¿por qué? Si yo te la doy, mi competencia va a saber qué estoy haciendo ahorita. Entonces cerré mi bloque y le dije, bueno, ¿cuánto tiempo crees tú que la competencia te va a alcanzar? Dice, como especialista en esto, dice, yo creo que en unos 6, 7 años. Entonces la patente no te conviene. Porque dentro de 6, 7 años tú vas a estar 3 pasos adelante. Y no te conviene, ¿no? Ahora, respecto a la segunda, es un gran tema que me preguntas, la segunda pregunta. Es muy cierto, sobre todo en el área farmacéutica, como ustedes saben, han venido cayendo en el dominio público muchas de las moléculas importantes protegidas. Entonces nosotros decimos el Big Pharma, lo que Big Pharma trata de hacer es, pues no perder ese segmento del mercado que representa miles y miles y miles y miles de dólares, ¿no? Entonces, de alguna manera, tratan de ampliar esa protección patentaria, no solo a la molécula, por ejemplo, sino a una combinación. Como digo en clase, algo sencillo para mí. Ácido acetilsalicílico. Ay, Dios, ya se va a expirar la patente. ¿Y ahora qué hacemos? Métele vitamina C. Ya es otra cosa. Ya no es ácido acetilsalicílico, ya es ácido acetilsalicílico con vitamina C. ¿Sabes qué? A las personas mayores les cuesta trabajo tragarla. Hazle inyectable. O hazle una solución. Y entonces todo este campo tecnológico empieza a crecer, empiezan a ampliar las patentes, pero ya no solo es la molécula, ya no es el principio activo, ya es el principio activo en combinación con algo más, ya es el principio activo en otras presentaciones, ya las microdosis, liberación prolongada, inyectables, etcétera, ¿no? Pero como tal el principio activo ya quedó libre, digo. ¿Mande? Como tal el principio activo quedó libre. Ya el principio activo está libre. El principio activo está libre. Pero, por ejemplo, pasa lo que pasó con el Viagra, el sildenafil. El sildenafil estaba creado para la angina de pecho, cuando muchos años después, a punto de expirar la patente, se enteran de que sirve para curar la disfunción eréctil. Y fue una gran sorpresa, nadie se lo esperaba. Entonces, fue tal la sorpresa que la Oficina de Patentes dijo, efectivamente, nadie se lo esperaba, es un conocimiento que sale de lo normal, deben darle la segunda patente al sildenafil solamente para disfunción eréctil. Entonces, hay una patente sildenafil para disfunción eréctil y una patente que ya expiró para angina de pecho. Si yo quiero vender sildenafil, yo puedo venderlo. ¿Cuál es mi única limitante? Como ya está en el dominio público, puedo vender sildenafil. Yo no puedo poner en la caja que es para disfunción eréctil. Yo tengo que decir que es para angina de pecho. Nada más, es la única. Y efectos colaterales. Sí, digo, el médico que sabe va a decir, cómprala, ¿no? Al fin y al cabo, va a servir, ¿no? Entonces, y por lo otro, sí hay compañías. Hay compañías que a la mala patentan, ¿no? Como dices, ¿no? Empiezan a buscar y buscar y patentan y patentan. En nuestro argot le llamamos los trolls, patent troll, ¿no? Si lo googlean van a ver que hay bastante referencia a los patent trolls. Estos patent trolls son empresas que nada más se dedican a patentar sin explotar. Y entonces al final del día lo que hacen es hacer efectivas o tratar de hacer efectivas estas patentes contra terceros. ¿Sí? Sí se da mucho en la industria. Hay medidas legales que han limitado este alcance. Una de ellas, por ejemplo, es que todas las solicitudes de patente, todas se publican. Antes Estados Unidos, Gran Bretaña no publicaban. Ahora todas se publican. Entonces los patent trolls empiezan a tener un poquito menos control respecto a la secrecía, ¿no? Pero todavía existen estas compañías que patentan solo por patentar, muchas veces por demandar a alguien más. Cada día son menos, pero sí todavía existen. Gracias. Sí. Con respecto al tema de los apagadores, bajo esta doctrina hubiera tenido el caso inclusive con el rediseño. El dices de la bajo esta doctrina las equivalencias no hubieran entrado para hacer una patente. Pues, O sí. Y la segunda pregunta en consecuencia de esto, si patentaron en otros países, si un país no tiene esta doctrina y lo patenta, en otro país que tiene esta doctrina podría no
hacer valer esa patente? A ver, voy a agarrar las preguntas al revés. La doctrina de equivalentes es una doctrina de invasión de derechos. Solamente se hace valer cuando hay invasión de derechos. Y es literalidad contra doctrina de equivalentes. Son las dos doctrinas que hay de invasión de derechos, pero solamente en infracciones, ¿sí? Por eso dije, la patente se patentó en México y en otros países. O sea, sí se concedió, esta patente del rediseño sí se concedió, porque al momento de la evaluación de patentabilidad, la doctrina de equivalentes no juega. Son otros lineamientos sobre los que examinamos. Si hubiera perdido o no hubiera perdido, hay ciertos asegúnes ahí. En realidad no tengo una respuesta que yo pueda decir sí ganamos o sí perderíamos, porque no tenemos una doctrina en México de equivalentes, no hay un desarrollo de ella, es una doctrina generalmente judicial. Sí, en todos los países se ha generado de forma judicial. Y en México hay un precedente aislado, que no me sirve para mucho, la verdad. Pero tomando en cuenta, dices, ¿el producto sirve para lo mismo? Pues sí. ¿Hace sustancialmente lo mismo? Pues sí. ¿Sustancialmente de la misma forma? ¿Quién sabe? El mercado está marcando que hay alternativas también. Entonces ahí es donde todos, de alguna manera, todos los módulos intercambiables traen un diente. Todos. Entonces, ¿es necesario para la intercambiabilidad? Yo creo que sí. Entonces ahí podría ser que la doctrina de equivalentes no jalara como tú esperarías. Todo depende de la técnica en particular, ¿no? Bueno, pero es que ahí están las cosas ahora, los que redactan las patentes tienen toda la responsabilidad, porque la patente debe estar escrita suficientemente abierta para que cualquier pequeño detalle de otro intruso que quiera copiar y se haga ver que está invadiendo. Entonces dejar todo abierto, uno o varios dientes de muescas de formas geométricas y listo, lo deja abierto y ya se aplica a todos. Entonces cada vez es menos probable hacer esto que estás proponiendo. Sí, y no, el invento, no necesariamente. La redacción de patentes, porque me toca de primera mano, la redacción de patentes es un balance entre lo que realmente tiene el inventor y lo que existe en el estado de la técnica. Yo no puedo, por ejemplo, hacer menciones como cualquier forma geométrica, porque a lo mejor estoy chocando contra lo que ya existe. Entonces yo siempre tengo que guardar una proporción. Escribir una patente y sí, dejarlo más abierta para que cualquier cosa... Exacto. Mira, en cuestión mecánica es mucho más sencillo dejarlo como tú dices, pero en cuestión farmacéutica, por ejemplo, es muy complicado. Yo puedo dar rangos de temperaturas o rangos de proporciones de cosas que voy a poner, ¿no? Sin embargo, en cuestión farmacológica, no necesariamente va a servir. Entonces, y además, cuando por ejemplo hablas en particular de fármacos, el INPI por lo menos te dice, dame algún resultado de que esto sea efectivo, alguna prueba de que esto sea efectivo. El INPI no pide que les lleven la medicina y le lleven al enfermo, sino que por lo menos en el laboratorio exista algún sustento, ¿no? Digo, en mecánica es otra cosa, pero en farmacia es así. Y entonces, pues yo voy a presentar las pruebas, pero a lo mejor las presentas las pruebas en un rango de 5 a 10, y estoy reclamando un rango de 5 a 15, me va a decir el INPI, no pasa de 11 a 15. Te concedo de 5 a 10, que es lo que me acreditaste, lo que me demostraste, pero más allá no. Entonces sí estamos en un juego muy interesante actualmente. No podemos redactar de forma tan amplia, porque el día de hoy todas las bases de datos de patentes son públicas. Entonces el INPI me va a citar patentes chinas, alemanas, británicas, australianas, estadounidenses, canadienses. Vamos, la información que circula hoy en día, que pasa por el escritorio de un examinador, es vastísima. Y con la fuerza que tienen ahorita los motores de búsqueda, ustedes le meten una fórmula química, y lo que hacen los motores de búsqueda es buscar esa misma fórmula química y arrojar los resultados. Hablando de lo más complicado, ¿no? O inclusive el listado de secuencias. Un listado de secuencias en particular, hay buscadores específicos de listados de secuencias. Yo meto una parte del listado de secuencias y me va a arrojar los antecedentes. Entonces sí se vuelve un poco, sí es un juego de tratar de protegerlo más, siempre, y tener bien protegida mi pepita de oro. Generalmente tu pepita de oro tiene que estar un poquito escondida entre los rangos que estás patentando. ¿Sí? Si por ejemplo... la empresa determina que lo mejor es el 11%, yo no puedo definir en la reivindicación 11, yo tengo que ir de 5 a 15.
ya que el 11 sea lo mejor, es algo que yo me reservo, no necesariamente lo tengo que decir. Funciona de 5 a 15, funciona mejor con el 11, pero me lo guardo, ¿no? Pero sí es un ejercicio muy interesante la redacción. Me parece haber escuchado que con el TEMEC se va a cambiar la duración de las patentes de algún tipo de medicamentos, aquellos que vienen derivados de algún componente biotecnológico. ¿Es conocido? Es muy posible que eso ocurra. Mira, el proyecto de ley dice unas cosas, no sabemos qué va a pasar en el Congreso. Puede ser que en el Congreso metan mano, entonces no puedo decirle ahorita las reglas. Lo que sí va a cambiar, que sí sabemos que va a cambiar, es que cuando el trámite, la protección que dura, el tiempo de protección que duran las patentes son 20 años, contados a partir de que se solicitan. Es decir, y tomando en cuenta que el trámite de patentes dura entre 3 y 5 años, a veces sí, dependiendo, pero vamos a suponer un término medio 3 y 5 años, en realidad tienes un plazo efectivo de protección de 15 a 17 años. Entonces, se juntaron las grandes oficinas y dijeron, 15 a 17 es aceptable, pero 14, 13, 12 años de vigencia efectiva ya no lo es. Ok, entonces dijeron, bueno, si el retraso en la concesión de la patente es culpa de la oficina de patentes, es decir, la oficina de patentes no me giró mi oficio, no se comunicaron conmigo, se tardó mucho tiempo, si es culpa de la oficina de patentes, vamos a retribuirle al titular de la patente todo ese retraso. Y en vez de que dure 20 años la patente, va a durar 20 años y todo el tiempo de retraso que se tardó el INPI. ¿Cómo se van a calcular esos días o esos meses o esos años? Es lo que aún falta, no sabemos todavía. Primero, lo primero que tiene que decir el INPI es, el trámite aquí va a ser de 4 años. Eso es lo primero que va a decir el INPI. O sea, si yo me salgo de esos 4 años, yo tengo que retribuirle al titular de la patente todo el tiempo que yo me pase de ese rango. Y entonces, ese es el tiempo que se van a extender las patentes. De entrada, esa es la primera, eso es lo que tenemos cierto hasta el día de hoy. Que están hablando que las patentes farmacéuticas también traen un rezago, porque es que la COFEPRIS se tarda mucho en dar el registro sanitario. Eso todavía está muy en veremos, muy en veremos. No sé, ahí sí no puedo yo asegurar que vaya a pasar. Hay muchos intereses económicos de por medio. Por otra parte está el discurso presidencial que dice que la medicina debe llegar a todos. Entonces no se va a, de alguna manera, fortalecer una institución que sirve. No le voy a dar 25 años solamente porque no hay un registro sanitario. No, mejor eficientamos a la COFEPRIS, ¿no? Entonces eso todavía está en veremos. Pero de que se van a extender por retrasos en el trámite, sí se van a extender. Todavía no sé la fórmula, pero sí se van a extender. Pues, la última Muy rápido. pregunta. ¿Cuánto cuesta tramitar una patente con usted? Okay. En cuanto a derechos a gobierno, el solicitar la patente está entre 8,000, entre 4,000 y 8,500 pesos, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si son inventores independientes, es la mitad de 8,400, 4,200 por solicitar la patente. Son instituciones educativas, también pagan la mitad. Si vienen por la vía internacional, pagan 5,000 y cacho. Si vienen por la vía internacional preexaminadas, pagan 4,000 y cacho, en fin. Pero lo máximo que pueden pagar son 8,400 de derechos a gobierno por solicitarla. Una redacción de patentes, dependiendo de la naturaleza, por ejemplo, mecánica eléctrica, nosotros la cobramos entre 20,000 las más baratas, hasta... He visto unas facturas de 50, 60 mil pesos porque han sido biotecnológicas, han involucrado un montón de trabajo. Las patentes en realidad sí requieren mucho trabajo de este lado del escritorio. Y eso es por solicitar. Ya el trámite va aparte, pero el trámite es mucho más lineal, digamos. Cuando ustedes se asesoran correctamente, generalmente el trámite en realidad empieza ya con un examen de patentabilidad. Y ahí es donde hay 4 oportunidades. El instituto les va a decir, a ver, pasa o no pasa, primera, pasa o no pasa, segunda, pasa o no pasa, tercera, y hasta 4, hasta ahí. ¿Sí? Pueden pasar a la primera, pueden pasar a la segunda. Entonces, el costo del trámite va a variar. Si la patente está bien redactada, bien buscados los antecedentes, ustedes están contentos como inventores. Una de las reglas del despacho es, el inventor viene y se sienta con nosotros. Porque nosotros somos muy buenos redactando patentes, pero ustedes son mejores en la técnica. Entonces, si él está contento, yo estoy contento. ¿Sí? Entonces, el inventor se sienta con nosotros, redacta con nosotros, él presenta un borrador, nos ayuda, nosotros presentamos las correcciones que consideramos, les hacemos las búsquedas,
todo lo combinamos y al final del día él la revisa y dice sí estoy de acuerdo. Si está de acuerdo, entonces empieza el trámite. Y les digo, generalmente ese trámite va a venir hasta el examen de fondo, 4 oportunidades. Si está bien hecha, a lo mejor salimos en la primera. O a lo mejor, si está un poquito más complicada, pues a lo mejor nos vamos a la cuarta y va a ser un poco más caro el trámite. Pero nada como la redacción inicial, ¿eh? La redacción inicial es lo más caro. Una última pregunta. En México, bueno, del número de patentes que hay al año comparado con las que hay en otros países, de esas patentes que creo que eran 2,000 y cachito, ¿no? No. Al año, patentes, se están solicitando entre 16,000 y 18,000 patentes. Este año yo creo que vamos a llegar a las 18, por los números que he estado viendo, creo que vamos a llegar a las 18,000. De esas, ¿cuántas son de inventores independientes y cuántas de industria o de instituciones educativas? Que sean los 3 rubros que sean. Industria, educación e independientes. Más o menos qué porcentaje. Tengo un poquito más de conocimiento de las estadísticas de cuántas son extranjeras y nacionales. Nacionales son 20%, extranjeras son 80%. En las nacionales hay que dividirlas entre inventores independientes, instituciones educativas. Esa es la pregunta. Pues muy pocas, ¿eh? La verdad es que según yo, el número de solicitudes de universidades, en general, instituciones educativas, no debe estar arriba de las 500, 600 al año. Yo creo que no hay más de eso. Así como yo he visto, porque lo que hago es leer la Gaceta. Entonces, la que veces. domina es la industria, ¿no? Patentes. Sí, y más en el caso de patentes las extranjeras. Las extranjeras tienen el 80% de las patentes que se dan en México. Sí. Pero entonces, pero yo hablo de las mexicanas, más de las 16,000. La industria tiene más que los individuales, que los inventores individuales. Y ahí sí ya no se sabe, bueno, no tienen la estadística de qué industria, si son las transnacionales aquí o industria propia. No las tengo, pero las puedes Seguramente consultar. la mayoría son transnacionales y entonces eso reduce toda la inversión. No necesariamente, ¿eh? Sí he visto bastantes patentes nacionales de empresas nacionales. Las estadísticas están en la página del INPI, impi.gov.mx. Hay una pestaña particular que dice quiénes somos, qué hacemos. Ahí viene el reporte de resultados. Apenas está el de 2018. Si se esperan, yo creo que las estadísticas de este año las deben soltar en un par de semanas. Entonces, en un par de semanas ya pueden conocer las estadísticas de qué fue lo que se patentó y cómo se patentó este año. Y sí viene el número de instituciones, viene por mexicanos, viene por inventores independientes, todo eso viene. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.